Estudios sociales. Octavo grado. Medidas de prevención ante posibles temblores, terremotos y maremotos. Bienvenidos chicos y chicas a esta nueva clase. Les damos la bienvenida a aquellos que es su primera vez. Me presento, mi nombre es Marta Dinora. Vamos a compartir esta clase o esta videoclase o teleclase, como tú prefieras, de octavo grado de Estudios Sociales y Cívica. Hay que recomendarles que consulten siempre el sitio web del Ministerio de Educación para que ahí descargues tus guías de autoaprendizaje y si no, puedes solicitarlas a tu maestra o tu maestro para que te las hagan llegar. Este día hemos preparado un tema de suma importancia, un tema que puede salvar muchas vidas. Es el tema ¿Cómo actuar en caso de sismos? ¿Qué podemos hacer antes, durante y después de un sismo? Veamos. Eso es lo que vamos a aprender este día. Tal vez a recordarlo, pero es necesario que lo tengamos muy en cuenta. Y siempre, al final de nuestra teleclase, tenemos que autoevaluarnos para que nuestra reunión valga la pena. ¿Cuál es el producto que tenemos que tener este día al final de nuestra teleclase? Hacer un pequeño resumen de cómo se explican el origen de los sismos y también el listado de las conductas que tú debes presentar antes, durante y después de un sismo. Iniciamos. ¿Sabías que el primer registro que se tiene de un sismo en El Salvador corresponde a la fecha del 23 de mayo de 1576, cuando un sismo ocasionó la destrucción de la capital? Entre los años del 2002 al 2008, encontramos que en promedio han ocurrido 15 sismos por día, es decir, más de 5.000 sismos al año, de los cuales solo un 2.5% anual es perceptible por la población salvadoreña. El sismo que ha causado el mayor número de muertos en El Salvador fue el ocurrido el 10 de octubre de 1986, en San Salvador. Este sismo tuvo como epicentro el área metropolitana de la capital. ¿Recuerdas la última vez que percibiste un sismo? ¿Recuerdas el lugar donde te encontrabas? ¿Observaste a las personas que se encontraban a tu alrededor cómo reaccionaron? ¿Recuerdas qué percibiste, qué sentiste en ese momento? Para comprender y dar respuesta a todas estas preguntas, es necesario que entendamos cómo se originan los sismos. Y para eso tenemos preparado la siguiente cápsula. ¿Cómo se producen los sismos? Los fenómenos telúricos son frecuentes en el territorio salvadoreño y son el resultado de los desplazamientos de las placas tectónicas sobre las que se asienta la superficie terrestre. Los sismos ocurren debido a que la Tierra en su interior está formada por distintas capas, siendo estas el núcleo y el manto. El núcleo, en su parte interna, es rígida y mide alrededor de 2.400 kilómetros de diámetro. Su parte externa tiene una consistencia líquida y mide alrededor de 2.300 kilómetros. El manto está formado por la mesósfera, la atmósfera y la litosfera. Entre cada una de estas placas existen capas de transición. Una de ellas se sitúa entre el núcleo externo y el manto. La litosfera está formada por rocas sedimentarias, metamórficas, magmáticas y elementos metálicos. La litosfera está fragmentada en diversas placas litosféricas que a causa de la dinámica interna del planeta cambian muy lentamente de forma y dimensiones. Así pues, crecen por un lugar y se reducen por otros. Este proceso, que se conoce como la teoría de la tectónica de placas, se manifiesta externamente en forma de sismos o terremotos y da como resultado un acercamiento o un alejamiento de los continentes y un ensanchamiento o encogimiento de los océanos. Las zonas del contacto de las placas litosféricas o tectónicas
son las zonas con mayor actividad geológica de la Tierra. Es ahí donde tienen lugar la actividad volcánica, la actividad sísmica, las deformaciones de las rocas o la formación de cordilleras. Al hablar específicamente de los sismos, estos pueden darse de tres maneras. Por movimientos divergentes. Ocurre cuando dos placas se separan. Este movimiento produce litósfera nueva en forma de fallas o una cadena montañosa submarina, porque ahí sale el magma nuevo. El otro tipo de movimiento, el convergente, es cuando dos placas se juntan, pero en sentido opuesto. La placa más delgada se hunde bajo la más gruesa, lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre dos placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a la placa oceánica y la otra al continente. En los dos casos se forman cadenas montañosas. Ejemplo de ello, la cordillera del Himalaya, donde chocan las placas indo-australiana y la euroasiática. Cuando se da la subducción, hay salida de magma por los volcanes, lo que libera gran cantidad de energía, provocando los movimientos sísmicos. Pero los más grandes sismos se producen con el movimiento deslizante o transformante. Sucede cuando dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias, se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto llamada falla. En ese determinado momento liberan una gran cantidad de energía acumulada, produciéndose así un sismo. El Salvador es una zona de frecuentes sismos y esto se comprende porque está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este Cinturón de Fuego del Pacífico es la tierra o es el continente que rodea al vasto océano de su mismo nombre, el Pacífico. Esta zona que rodea al Pacífico es una zona formada de cordilleras y de muchos volcanes que se encuentran en constante erupción. Esto hace que El Salvador tenga un largo historial de sismos. En la historia frecuente o en la historia reciente tenemos sismos que han dejado una gran cantidad de fallecidos y eso no podemos volver a repetirlo. Para eso nos estamos preparando por medio de estas teleclases. Tenemos, por ejemplo, el gran terremoto del 10 de octubre de 1986, que ya mencionamos que se dio en San Salvador. También tenemos los terremotos del enero y febrero del 2001, con muchos fallecidos. Esa es la importancia de este tema, porque si estamos preparados, sabemos cómo actuar antes, durante y después de un sismo, salvaremos muchas vidas y también nuestra propia vida. Así es que El Salvador, su capital, se encuentra en una zona de constantes temblores, de constantes movimientos sísmicos. Por eso es conocido como el Valle de las Hamacas. Hemos comprendido cómo se originan los sismos. Ahora entremos a lo medular y a lo más importante de nuestro contenido, de nuestro tema y de nuestra reunión, que consiste en las conductas a demostrar antes, durante y después de un sismo. Medidas que tomar en caso de temblores. Antes del sismo. Hacer un plan de emergencia. Este lo puedes realizar con tu familia o en la escuela, con tu maestra o maestro y compañeros. Debes tener claro cómo actuar. Ejemplo de ello, ¿por qué calle vendrás de la escuela a la casa pasado el sismo? También identificar en el camino qué lugares ofrecen más peligros que otros. 2. Especificar las rutas de evacuación. ¿Por dónde saldrás de la casa o escuela a un lugar libre de peligro? Todo esto si te queda tiempo en el momento del evento sísmico. 3. En casa o en la escuela
Debemos eliminar obstáculos del camino y objetos peligrosos. 4. Identificar los lugares seguros. Y ahí puede ser nuestro punto de encuentro con familiares y compañeros. 5. Tener siempre lista la mochila de emergencia. Esta debe contener linternas, radio de pilas, un pequeño botiquín, latas de alimento, agua, una cobija, documentos personales. 6. Realizar simulacros de evacuación. Estos son de suma importancia porque va condicionando tu conducta para actuar rápidamente a la hora de un evento sísmico. Todo eso antes de que suceda un sismo. Pero llegó el momento. ¿Qué debemos hacer durante el sismo? 1. Lo primero y lo más importante, mantener la calma. 2. Salir al aire libre antes de 2 minutos. 3. Ir al lugar seguro previamente identificado. 4. Si no puedes salir al área segura, protégete debajo de un mueble fuerte. 5. Aléjate de ventanas y objetos de vidrio. 6. Es primordial alejarse de cables eléctricos. Luego llega el momento que ha pasado el sismo y ¿qué debemos hacer? Lo primero, obsérvate para saber tu situación. 2. Revisa visualmente tu alrededor si hay algo que ofrezca peligro. 3. Identifica a las personas heridas y bríndales primeros auxilios si estás capacitado y si no, llama a una persona idónea. ¿Recuerdas que al inicio de la clase decíamos que al finalizar íbamos a tener una autoevaluación? La clase debemos revisar el producto, si estamos o si vale la pena haber estado reunidos en esta jornada. Así es que una de las cosas que te pedíamos era que elaboraras un resumen, un pequeño ensayo donde tú explicas con tus propias palabras cómo se originan los sismos. Y algo que podrías agregarle a ese resumen es que El Salvador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ya lo habíamos dicho, pero también hay que agregarle que se encuentra en la falla formada por las placas tectónicas de Coco y del Caribe. Esto nos hace sumamente vulnerables, así que por esa razón tenemos que estar siempre preparados. Y recuerda, el segundo producto es identificar en tu escuela o en tu casa con tus compañeros o maestra o maestro o los familiares las zonas seguras de tu escuela o las zonas seguras de tu casa. Debe de haber un lugar que no ofrezca peligro y en el cual nos vamos a concentrar para estar fuera de un peligro. Esta zona segura tiene que estar identificada con un cartelito. Tú lo puedes hacer en tu casa y todos, por medio del plan, que es la tercera tarea que te dejamos, ese plan debe de estar consensuado con todos los miembros de tu familia. Debe de estar todos sabedores cuál es el área segura, cuál es el punto de encuentro. Esto en la escuela y en tu casa. Bueno, todo lo que comienza termina. En este caso hemos llegado al final de nuestra teleclase. Pero siempre recordarte que tomes en cuenta las medidas de bioseguridad. Cada vez que sales de casa debes recordar llevar colocada tu mascarilla. También a los miembros de tu familia, si a alguien se le olvida, tú le recuerdas. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón. Y si no lo tienes, puedes usar alcohol gel. También la distancia entre las personas que te rodean. Esa distancia tiene que ser de 2 metros. Si a ellas se les olvida, tú tienes que tomar esa medida. Bueno, espero que tomes muy en cuenta todas estas recomendaciones. Y llegamos al final, llegamos a la despedida. Y te reto, te invito, que nos encontremos el próximo jueves a esta misma hora, en este mismo canal, con un tema todavía más interesante.